a nuestra invitada ahora, Betty Ruth Lozano, profesora, una profesora que además sus compañeras le dicen sabia, como lo expliqué hace un rato. Sí, profesora, así le dicen, que usted es una sabia. Y para nosotros es un placer tener por su currículum académico, tenerla aquí porque sabemos que no es fácil, profesora, a usted no le gusta estar por aquí en estos medios. Usted hace su vocación, su tarea académica, la ha venido haciendo allá, cumpliendo con su deber, pero poco viene por estos medios. Bienvenida. Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por haber venido. ¿Por dónde comenzamos? Yo le dije cuál era el tema. ¿Cómo quiere que comencemos? Pues yo le puedo decir que, pues por estos días de manera muy mediática, se está hablando del acoso sexual, del acoso de jefes, por lo regular. Entonces, así como fue tocado en Estados Unidos por los grandes actores frente a las actrices, los grandes directores de Hollywood, donde parece que casi todo el mundo está comprometido, ¿no?, de unos abusos que se han venido presentando, pues tocó Colombia con una periodista, y parece que hay otras periodistas, y yo digo que tocó, y digo de la periodista Claudia Morales porque ella misma lo explicó en una columna en el periódico El Tiempo. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cuál es su luz a esta situación de violencia y de acoso sexual? Bueno, esta es una situación compleja, ¿no? Es un momento en el que el tema está circulando ampliamente porque lo han puesto en circulación personajes que son para los medios importantes, que causan noticia. Pero no es un tema reciente ni es un tema nuevo. De hecho, hace ya desde el año pasado varios colectivos de mujeres en la Universidad del Valle hemos venido denunciando el acoso sexual al interior de la universidad. Y hay otros colectivos en otras universidades del país denunciando el acoso sexual al interior de las universidades públicas y privadas. O sea que es un fenómeno que es bastante recurrente y que es bastante grave porque implica afectar la vida, el futuro, los sueños de muchas mujeres que son casi unas niñas cuando llegan a la universidad y se encuentran con docentes, la mayoría docentes, adultos que deben ser formadores de estas niñas que las acosan sexualmente, que las abusan y que hace que muchas de ellas terminen dejando sus carreras, abandonando sus estudios y abandonando sus sueños porque porque no sienten que la universidad es un espacio en donde ellas se sientan seguras, es un espacio viable para la realización de sus proyectos de vida. Entonces esto es realmente un delito, es un delito, hay que llamarlo por su nombre, que además es difícil de probar, que además a las mujeres no les creen, que además enfrenta a las mujeres con un aparato de justicia que opera en contra de las mujeres. Entonces realmente es una situación que amerita toda la difusión necesaria. A mí me parece importante lo que está ocurriendo en este momento, lo que han hecho las actrices de Hollywood, que por ser actrices han tenido toda esta resonancia mediática. Me parece que es importante porque pone este tema en la mira de la sociedad, ¿no?, que no es un tema secundario, no es un tema menor. Y también lo que ha pasado pues con la periodista Claudia Morales es importante también por eso, ¿no?, porque ella es una figura importante del periodismo y eso hace que los ojos estén puestos sobre ella y porque también involucra un personaje de la política que todo el mundo pareciera ya saber quién es, pero que nadie se atreve a nombrar. Y entonces también resulta importante en términos de que pone a todo el país a hablar de ese tema.
lamentablemente muy alrededor del morbo de quién puede ser el personaje que fue, digamos, el causante de la violación contra ella. Hay que trascender también esa mirada más morbosa y que la sociedad se piense formas, caminos, mecanismos, estrategias realmente de detener esta situación, ¿no? De detener estos actos criminales contra las mujeres que ocurren en todos los ámbitos de lo social, ¿no? Le ocurre a una periodista en un ámbito de trabajo, ocurre en la universidad, en las públicas y en las privadas, en diversos espacios, ocurre en las calles, les ocurre a las mujeres en los buses. En Bogotá se pensaron hasta en un bus rosadito para las mujeres de la cantidad de abusos que a los que se ven enfrentadas las mujeres en los buses. Entonces es de magnitud bastante considerable. Sí, profesora. Bueno, vamos a ver cómo abordamos este tema y cómo nos sigue usted dando luces con esta descripción que ha hecho de la situación, pues que es sistemática y es de hace muchísimos años y que ahora porque ha tocado a actores de la sociedad, pues mujeres en el periodismo mediáticas, pues que se está hablando más de ello. Estamos con la profesora. ¿Usted quiere que le diga profesora o quiere que le diga doctora? ¿Quiere que le diga filósofa? Dígame Betty Ruth. Betty Ruth. Sí. Ella ha estado en Conciencias, participado de la investigación, ahora le voy a preguntar sobre Conciencias. Y es un placer tenerla acá para este tema. Ya regresamos a la sala de Jairo. Usted puede ingresar, mujer, si le toca este tema, bien pueda participar y nos hace preguntas, like, compartir y notificación. Y el hashtag que es la sala de Jairo. Ya regresamos. Profesora Betty Ruth, entonces, usted que ha hecho un gran recorrido por las universidades del Valle, del Cauca, hoy mismo está en la Unibautista. Bueno, desde la academia, imagínese. Si esto es así, este es el contexto histórico y poco se ha conocido y que ahora se está conociendo aún más. Sí, ¿cómo como sociedad podemos cambiar esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque cuando yo he tocado este tema, siempre hablan de la cultura machista que ha tenido el país y que ha sido, digamos, de alguna manera consentida. Entonces, ¿cómo dar el vuelco, profesora? Bueno, yo creo que hay que intentar complejizar los análisis de esta situación, ¿no? Siempre se habla de la cultura machista, que es una forma coloquial de decir es la cultura patriarcal en la que todos hemos estado siendo socializados desde hace 5.000 años, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo nuevo, pero también tenemos que pensar en otros factores que nos ayuden a entender por qué, como mencionan algunas autoras como Silvia Federici o Rita Segato, estamos viviendo en la actualidad una situación de violencia contra las mujeres nunca conocida antes por la humanidad, ¿sí?
Los feminicidios, por ejemplo, son de una tasa altísima, no solo en países llamados subdesarrollados o del tercer mundo o atrasados o pobres como este, sino incluso en los países del primer mundo como los países europeos, ¿no? En donde hay niveles de vida altos. Entonces hay una violencia contra las mujeres muy grande que requiere afinar el análisis para poder entender cuáles son las causas, qué es lo que está pasando que hace que las mujeres estemos siendo sistemáticamente agredidas al punto de perder la vida, ¿no? Muchos de estos crímenes suelen ser leídos como crímenes pasionales, ¿no? Se lee mediáticamente también así, ¿no? Que son producidos por los celos, los hombres que no aceptan que una mujer diga no, que no aceptan que la mujer los deje, los abandone y entonces terminan asesinándola. ¿Qué está pasando con los hombres que no pueden reconocer que las mujeres tienen derecho a su propio cuerpo, a su propia vida, a sus propios proyectos de futuro, sino que se les exige mantenerse en una relación que suele ser una relación de mucha violencia, ¿no? Entonces, hay diversas interpretaciones, claro, se habla de la cultura machista, digamos, de toda la estructura patriarcal de nuestra cultura, especialmente de nuestra cultura occidental, sin desconocer que también hay patriarcados en otros pueblos que no son occidentales, ¿cierto? Pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos africanos y afrodescendientes. Pero digamos que no es suficiente. Algo está cambiando en la sociedad que hace que los hombres sean hoy más violentos contra las mujeres que hace años, ¿no? Más violencia hoy. Más violencia. Rita Segato, por ejemplo, dice que esta sociedad actual efectúa lo que ella llama una emasculación, es decir, una castración cultural contra los hombres que los lleva a intentar ejercer su masculinidad con las mujeres, ¿no? Porque hay demasiada frustración, ¿no? El mismo desempleo que es estructural, por ejemplo, no les permite a los hombres cumplir con su papel de proveedores, que es el papel por excelencia que tienen los hombres en la familia, ¿no? Un hombre que no pueda proveer a su familia es prácticamente un fracasado, ¿no? Que no pueda llevar la comida para sus hijos. Entonces, esos son factores que crecen en esta sociedad, ¿no? Que crecen. Y otros mecanismos de emasculación, de castración simbólica que estarían haciendo que los hombres en las mujeres se encuentren como la forma de fortalecer una masculinidad que la misma sociedad les está robando, ¿no? Les está coartando. Claro, estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de feminicidios en grupos étnicos, en grupos racializados, en donde hay condiciones también de expropiación territorial, de desplazamiento, que son bastante graves, bastante agudas. Pero digamos que también nos interesa analizar la situación que pasa en otras instancias, como lo mencionaba en un principio, como que se plantean otras relaciones de poder, como entre un jefe y su subordinada en el caso de la periodista, como entre un docente y su subordinada en el caso de las universidades. Ella es Betty Ruth Lozano, nuestra invitada hoy a este tema sobre la mujer aquí en la sala de Jairo. Ya regresamos. Cuando un sueño se hace realidad y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Profesora, bueno, esto tiene
demasiados puntos, demasiadas aristas. Yo le voy a preguntar por una que es la justicia. Hace unos años, yo no sé si, no soy abogado, la Constitución la tenemos aquí, ahí tengo precisamente la Constitución Política de Colombia, y bueno, y habría que anexar el Código Penal, por ejemplo, de hoy. Profesora, me llama la atención que fíjese usted que la justicia hace muchos años exoneraba al hombre de un delito pasional y se era catalogado, se tipificaba así, por ira e intenso dolor. Sí. ¿Eso ha cambiado? Bueno, sí, claro, eso afortunadamente ha cambiado, ¿no? Con la ley 1257, la ley de violencia contra las mujeres, o la ley que procura penalizar la violencia contra las mujeres, eso cambió. Digamos que tenemos una legislación que protege los derechos de las mujeres. Tenemos una buena legislación. Incluso tenemos una ley contra los feminicidios, que es la ley, se me escapó el nombre, la ley, bueno, de la... Profesora, ¿qué alcance le da a usted a que la Corte haya tipificado el feminicidio? Porque antes no estaba contemplado. Bueno, es importante, ¿no? Es importante, pero digamos que las leyes no son suficientes. Fíjese que cuando se expiden las leyes, pasó con la 1257 y pasó con la ley sobre feminicidios, los delitos contra las mujeres, por ejemplo, la ley 1257 inicialmente expedida generó muchas denuncias y la ley contra feminicidios logró en unos primeros meses bajar la tasa de feminicidios, pero vuelve y sube. O sea que en un principio las leyes parece ser que sí actúan haciendo que los agresores o posibles agresores se intimiden frente a la ley, pero llega un momento en que vuelve y se normaliza. Eso seguramente tiene que ver con el hecho de que las leyes o la justicia más bien en este país es bastante inoperante, ¿no? Por eso también muchas mujeres no denuncian, porque se ven enfrentadas a la revictimización cuando tienen que acudir a los estrados judiciales a presentar sus casos. Entonces todavía se piensa que las mujeres provocaron el hecho, que debieron resistirse y no lo hicieron. De hecho, hay sitios, si se es mujer negra y si se es mujer indígena, popular o campesina, la revictimización es mucho peor, ¿no? Hay que empezar a lidiar incluso con el portero de la fiscalía, es el primer obstáculo. En Buenaventura a muchas mujeres les ha tocado que para entrar a denunciar un delito, una violación, pues hay que contársela al portero en la puerta para que deje pasar, usted para dónde va. Entonces, eso desestimula, eso desanima la denuncia, ¿no? Porque se sabe que cuando usted se va a enfrentar va a enfrentar todo ese aparato judicial no la va a apoyar a usted, no la va a proteger como víctima, sino que se le va a venir encima con un peso que lo que hace es terminar de aplastarla. Entonces las mujeres no quieren verse sometidas a eso, a ese proceso, a las mujeres no les creen. A Claudia Morales, si ella entablara una denuncia, ¿cierto? Habría que ver qué tanto podría prosperar una denuncia que ella planteara, bueno, sobre un hecho que además ocurrió tal vez hace 20 años o 15, no se sabe exactamente cuándo, pero es difícil que también a las mujeres les crean. Entonces, por eso, aunque tenemos leyes que son leyes avanzadas, que incluso otros países no cuentan con ellas, realmente no son suficientes para proteger la vida de las mujeres. Nuestra invitada, la profesora Betty Ruth Lozano, hoy con nosotros en la sala de Jairo, hablando de este tema, el acoso sexual a las mujeres, la violencia a las mujeres, en fin, y otros detalles contra la mujer. Corazón social. Hola,
Estoy en el Centro de Medios de Jairo Aristizábal Osa y mi mensaje para la comunidad hoy es recordar siempre hacerse higiene de manos. La higiene de manos es el pilar fundamental para prevenir infecciones no solamente al interior de las instituciones hospitalarias, también para evitar la transmisión entre personas de cualquier tipo de infección en la comunidad. Recuerden que la higiene de manos se puede hacer con agua y jabón convencional y la fricción con solución alcohólica es una medida mucho más efectiva para evitar la diseminación de microorganismos por transmisión cruzada. Gracias. Profesora, a ver cómo le armo esta pregunta con lo siguiente. Usted dice ahora mismo que el hombre es el principal proveedor económicamente de un hogar, de una familia. La mujer hoy va a la universidad, se ha preparado, trabaja. Eso de alguna manera no ha servido para que haya un acuerdo entre pareja y no se presenten esos inconvenientes, por ejemplo, de humillación, que porque el hombre es el que lleva la plata, es la última palabra y se hace lo que él diga, humilla, de alguna manera tiene también unos, eso llama pues un comportamiento psicológico anormal frente a ella. Entonces, esa situación de la mujer hoy no ha servido como para amainar o amilanar un poco esta situación. Bueno, yo estoy diciendo que la cultura le ha dado a los hombres ese papel, pero no quiere decir que ellos sean realmente los únicos proveedores ni que todos los hombres sean iguales, ¿cierto? Ya. Porque, o que todas las relaciones de pareja, o que todos los hogares, o que todas las familias sean iguales. Porque tenemos diversidad de familias, diversidad de historias. Vivimos en un país que tiene una población afrodescendiente, que tiene una población indígena, que tiene regiones, y entonces las familias son distintas. Las mujeres negras siempre han sido proveedoras de su familia. Las mujeres negras siempre han trabajado desde que la población africana llegó a este continente esclavizada. Las mujeres negras siempre trabajaron, ¿cierto? Incluso muchas mujeres esclavizadas trabajaron para sostener la familia de sus propietarios, ¿no? La riqueza de este país se ha construido con base en el trabajo de hombres y mujeres negros esclavizados y después libres. Entonces, no estoy diciendo que solo los hombres provean, pero es lo que la sociedad le ha puesto a los hombres como su papel, uno de sus papeles principales en la familia, ¿no? El de la autoridad, el de proveer, el de acceder a lo público, el de estar en la calle. Entonces, por eso también se desconoce todo ese trabajo de todas esas otras mujeres que siempre han estado en la calle vendiendo frutas, trabajando, consiguiendo el sustento para sus hijos. Además, porque el sustento del hombre, lo que él logre conseguir, no alcanza para sostener una familia, ¿sí? Entonces, hoy en día, ¿quién se gana un salario mínimo en este país? Muy poca gente. La mayoría no alcanza a ganarse el mínimo. Entonces, una familia de 4 o 5 personas ya no sobreviven con un solo ingreso y es necesario no solo que trabaje el papá, la mamá, sino también los hijos incluso, ¿no? Incluso los hijos. Entonces, lo que estoy diciendo es que se necesita, digamos, como afinar un poco más, profundizar, complejizar el análisis de por qué esa violencia contra las mujeres en este siglo, digamos, ¿no? En estos últimos 50 años, ¿por qué se ha agudizado tanto? Entonces, se está ligando mucho a los procesos de expropiación territorial que sufren muchas comunidades, ¿sí? En donde las mujeres que también han sido, digamos,
tradicionalmente las que construyen comunidad, las que construyen colectividad, las que logran mantener unida a través de diversas prácticas a las comunidades, entonces se convierten en un obstáculo para proyectos de grandes inversiones de capital que necesitan que las comunidades desocupen ciertos territorios para poder implementar este tipo de proyectos. Entonces las mujeres se vuelven el foco sobre el que hay que actuar para poder desarticular a las comunidades. Entonces allí aparecen los feminicidios, aparecen los asesinatos de mujeres, ¿sí? Entonces digamos que es intentando complejizar ese análisis. Que enfocamos la mirada también, digamos, dándole como una pequeña vuelta al asunto, para no recargarnos en el machismo, para salir un poco del sentido común, de las explicaciones del sentido común. No es que los hombres son muy machos, los hombres son muy violentos. Yo me niego a aceptar que los hombres sean asesinos ni siquiera por cultura. Es decir, hay algo que está pasando que hace que los hombres terminen pues efectuando este tipo de hechos tan violentos, ¿no? Ella es la profesora, nuestra invitada de esta sala de Jairo hoy, a propósito pues, de lo que está en todos los diarios por estos días, y es la situación de periodistas, ya son varias, que han sufrido un acoso por sus jefes. Aquí queda algo pues, muy delicado, muy grave, en el sentido de que en los últimos 50 años, como dice la profesora, esto se ha recrudecido. Yo creí que ya éramos más civilizados. Estamos en la sala de Jairo, ya regresamos. Profesora, ¿por qué cree usted que esto se ha recrudecido? ¿Por qué más violencia? Digamos así, usted me dice, hay que complejizar todo, en fin, pero no hay una forma de un raciocinio claro que nos lleve a decir, es esta la situación por la cual los hombres... Usted señalaba ahora el despojo de tierra, la mujer se ha convertido en una líder, y entonces ella es el blanco para, digamos, apropiarse de la tierra, ¿sí? Porque ella es la líder. Pero, ¿hay alguna razón más? Bueno, yo creo que sí somos como sociedades occidentales, desarrollistas, sociedades más violentas ahora. Es decir, nosotros hemos visto la modernidad, ¿no? La modernidad como una época de avance, de desarrollo, de prosperidad, y entendemos que Europa es un continente moderno, que Norteamérica es una región moderna, y pensamos que todos nuestros problemas se deben a que no somos modernos, a que no somos como Europa, ¿cierto? Y cuando vemos lo que pasa en Europa, o sea, cuando vemos dos guerras que hace Europa el siglo pasado, ¿cierto? Con más de 40 millones de muertos, con una violencia que los mismos europeos se sorprenden, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el modelo de civilización que Europa realmente exporta? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de civilización al que nosotros realmente aspiramos cuando la modernidad europea se ha construido con base en la barbarie, ¿no? La colonización de África, la colonización de América, se construyó a partir de la barbarie, de la masacre de los pueblos originarios, de la esclavización de los pueblos africanos. Entonces, nosotros hemos asumido como modelo la barbarie moderna europea. Yo creo que por ahí está muchos de nuestros problemas de violencia, ¿no? La modernidad no nos va a traer progreso ni civilización. Es decir, nos trae la civilización, que es esta civilización colonizadora, que es supremamente violenta, que es la barbarie europea, ¿no? Entonces, vivimos una época de mucha violencia, de mucha barbarie, no porque no seamos modernos, sino porque somos demasiado modernos. Entonces tendríamos que también mirar hacia otros lugares que nos permitan encontrar alternativas
a esta violencia tan dura y que se ensaña en el cuerpo de las mujeres especialmente, ¿no? Pero los mismos europeos, hoy, bien sabe profesora que las mujeres hoy son líderes, inclusive hay una Angela Merkel que se destaca como la mujer más importante de Europa y una del mundo. Entonces, si la mujer se empodera y tiene reconocimiento por su capacidad, esto no puede también ayudar a que pues, nos podamos entender mejor entre hombres y mujeres. Porque yo creo que ella, por ejemplo, en su esencia, Angela Merkel, pues, no es violenta, ni querrá de alguna manera continuar esta situación de violencia de los hombres frente a la mujer. Claro, pero si las mujeres se empoderan dentro del modelo patriarcal, quedamos en las mismas, ¿sí? O sea, las mujeres tendríamos que empoderarnos dentro de otro modelo, que no sea patriarcal, capitalista, colonizador, usurpador, ¿ve? Porque es que lo que no estamos viendo es que cómo expropiar a una comunidad de sus territorios porque se necesita, digamos, que ese territorio sea la reserva de agua para determinado país, que puede ser Alemania, que puede ser la Alemania de Merkel. Eso genera una cantidad de violencia sobre una comunidad que se ve... Mujeres pueden haber allí. Las hay, seguramente. Por supuesto, y son las mujeres las que van a tener dobles y triples afectaciones, vulneraciones y violencias por su condición. Entonces, si no cambiamos el modelo, entonces no vamos a dejar de agredir, de violentar a las mujeres, así sean mujeres las que estén en el poder. Tienen que ser mujeres desde otra perspectiva, desde otro modelo de desarrollo, ¿sí? Para poder que se pare la violencia contra las mujeres. El solo hecho de ser mujeres no nos garantiza que ya esas acciones políticas o de gobierno que ejerce esa mujer sean a favor de las mujeres. Ya. Profesora Betty Ruth Lozano, entonces, pues tal como usted nos pinta el panorama, pues yo no veo como que la situación de esa, la situación de cambio. Es decir, que pueda terminar la violencia, el acoso, la discriminación, la humillación a la mujer. Yo creo que, Jairo, es muy importante, digamos, que cada cual pueda hacer algo desde su lugar. Y entonces, en ese sentido, me parece importante interpelar a los medios de comunicación. ¿Sí? Ay, pero ¿por qué? Pensemos qué pueden hacer los medios de comunicación para apoyar, digamos, las luchas de las mujeres contra la violencia hacia las mujeres, o qué pueden hacer para cambiar este estado de cosas. Porque uno ve la manera en que se transmiten las noticias, la manera en que ciertos periódicos ubican en primera plana el asesinato de una mujer, ¿no? La mataron por bandida. Es decir, hay una degradación, la noticia degrada más y revictimiza más a esa mujer que ya está muerta, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Entonces, la misma publicidad, cómo usa el cuerpo de las mujeres, así ¿no? Las telenovelas, cómo están llenas de estereotipos y entonces refuerzan ya los estereotipos que hay en la cultura. Entonces, los medios de comunicación tienen un papel muy importante que hacer a ese respecto, ¿no? Así es. Bueno, ¿no? Y desafortunadamente, como lo que venden los medios de comunicación es eso. Tendrían que intentar vender otra cosa. Eso es lo que estamos haciendo en la sala de Jairo. Ajá, intentar vender otros contenidos. Qué bien. Doctora, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer. Muy amable. Muchas gracias. ¿La podemos invitar nuevamente? Claro que sí. Con Muchísimas mucho gusto. gracias. Muy amable. La doctora Betty Ruth Lozano, profesora Valle, Universidad del Valle del Cauca, con ciencias, PhD,
Bueno, una profesora y un gran recorrido.